que en el siglo pasado y aún antes hubo voces que se levantaron e intentos legales para equiparar en algunos aspectos los derechos de las mujeres con los de los varones, sobre todo en lo referente a la educación, fueron esfuerzos aislados que con la irrupción del nuevo orden político y social, derivado de las luchas armadas de este siglo, ya no respondían a la realidad contemporánea del país. No obstante, debe reconocerse que la consecución del sufragio femenino fue el resultado de la suma de acciones de muchas mujeres desde diferentes trincheras. Por razones de espacio, en este apartado solo se señalan a continuación los eventos más significativos que desembocaron en el reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres. Una, la promulgación de la ley de divorcio, el 29 de diciembre de 1914 por Venustiano Carranza, el primer jefe del Ejército Constitucionalista. La realización del primer Congreso Feminista convocado por el gobernador Salvador Alvarado el 28 de octubre de 1915 en Mérida, Yucatán. En la convocatoria se afirmaba que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de las actividades humanas, que para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que le enaltezca y una educación que le permita vivir con la independencia y que con el medio más eficaz de conseguir estos ideales, o sea, liberar y educar a la mujer, es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado para que ella misma se proteja. Dejo en su reflexión 4 preguntas que se han hecho en diferentes congresos. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para mantener a la mujer del yugo de las tradiciones? ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene como finalidad preparar a las mujeres y hombres para la vida y es donde se deben de dar los valores? ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe tener el Estado para fomentar con el propósito de preparar a mujeres para participar plenamente en el proceso del desarrollo del país? ¿Cuáles son las funciones públicas que pueden y deben desempeñar las mujeres a fin de que no solamente sean elementos dirigidos, sino también dirigentes de la sociedad? Dejo esas 4 preguntas que después y más adelante ustedes mismas las podrán resolver. La expedición de las leyes de las relaciones familiares en 1917, la misma permitió a las mujeres ejercer la patria potestad de los hijos, así como los derechos de concurrir al sostenimiento de la familia y administrar los bienes comunes y los suyos propios al contratar y al poder contratar y obligarse. La inclusión del artículo 34 de la Constitución de 1917 originalmente establecía que son ciudadanos de la República los mexicanos. Sin embargo, en el curso de los debates del Congreso Constituyente no se hizo referencia alguna al sufragio femenino. Esta indefinición se interpretó como una negativa de hecho que llevó posteriormente a una gran lucha femenina a favor del sufragio. Importantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Yucatán, entre otros, como el establecimiento de las ligas feministas que tenían por objeto ser autogestoras del mejoramiento de la mujer en todos los aspectos. La implantación de una escuela racionalista, cuyo propósito era combatir tanto los prejuicios religiosos como sexuales, formar hombres y mujeres más conscientes de su papel en la sociedad en el siglo XX. Para ello, incorporaba conceptos como la educación mixta, la educación de las mujeres, los matrimonios naturales y el amor libre, y 2 temas que la provocación de 1922 fueron un escándalo a nivel nacional, cuyo resultado fue la instauración del 10 de mayo como el Día de las Madres, que fue la educación sexual y la planificación familiar que tuvo como origen. La celebración del primer Congreso Nacional Feminista, convocado por la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres, que se reunió en la Ciudad de México del 20 al 30 de mayo de 1923 y entre sus resoluciones destacan solicitar la igualdad civil de las mujeres para ascender a su elegibilidad en los cargos administrativos. En ese momento, los ayuntamientos eran cargos administrativos, no políticos como ahora. Promover el decreto de la igualdad política y la participación de agrupaciones sociales en una representación parlamentaria.
ejercer el mandato. Se dispuso además que no perdería la patria potestad sobre sus hijos de matrimonios anteriores, aun cuando los contrajera en posteriores nupcias. Organización del sector femenino del Partido Nacional Revolucionario, PNR. En 1934, durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, este sector congregó a la mayor parte de las agrupaciones de profesionistas, estudiantes, amas de casa, ejidatarias, locatarias. Al año siguiente se constituyó al margen del PNR la colaboración con él de un Frente Único de Derechos de la Mujer, al que se afiliaron militantes de todo el país, y su programa consistía: conseguir el voto de y para la mujer, defender la soberanía, proteger a la niñez y extender los servicios de alfabetización, guarderías, maternidad y hospitales en la ciudad y en el campo, y darle mayores oportunidades en el campo laboral a todas las mujeres. Diversas batallas electorales a nivel estatal libraron las mujeres. En 1937, el PNR lanzó la candidatura de Soledad Orozco para diputada del Congreso del Estado de Guanajuato por el Distrito de León, quien triunfó en las elecciones según consta en actas con 13.282 votos. Nunca la dejaron sentarse en una curul y hacer su trabajo como diputada. María Refugio García también ganó por un distrito en el estado de Michoacán. Sin embargo, ni una ni otra llegaron a ocupar su curul en los respectivos congresos. No se los permitieron. Propuesta de una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, sometida a la Cámara de Senadores por el presidente Cárdenas en 1937. La misma fue aprobada con el comentario de que, si México aspira en verdad a fortalecer el sistema democrático, uno de los medios más apropiados para seguirlo es evidentemente permitir el sufragio femenino. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados el 6 de julio de 1938, pero aún cuando la propuesta fue también aprobada por los diputados y mandada a las legislaturas locales para su posterior aprobación, no se hizo el cómputo final. Por tal motivo, nunca se dio el trámite final para que pudiera ser promulgada. La aprobación de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el 24 de diciembre de 1946 por el presidente Miguel Alemán, en virtud de ella se adicionó el artículo 115 constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero siguiente y cuyo texto se señalaba que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condición que los varones y que tendrían el derecho de votar y ser votadas. Promesas de la ciudadanía sin restricciones para las mujeres, establecidas el 6 de abril de 1952 por el candidato a la presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, ante 20.000 mujeres asistentes en un mitin de campaña. La publicación en el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953 de un nuevo texto al artículo 34 constitucional. El mismo establece que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. La adición al artículo 115 fue suprimida. En consecuencia, ahora el sufragio femenino no sería privativo de las elecciones municipales.